Bien, hermanos, como lectura introductoria les invito a abrir en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el 29. Dice así: varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, a los cielos, empero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Podemos leer hasta aquí. Así que esta tarde, leyendo y orando, confesando también al Señor mi incapacidad y la situación, estaba leyendo este pasaje y me llamó la atención, y recordando una conversación que tuve con un hermano esta semana, en el cual entre una de sus preguntas me decía: ¿por qué Dios permite que en este mundo haya tanta maldad en los hombres y que se manifieste? Por algunas experiencias difíciles que está pasando. Y este texto, que en el 36, cuando dice: este Jesús que vosotros crucificasteis, habla de la decadencia del hombre ante esto que nosotros llamamos pecado, pero como bien define el hermano don Armando Di Pardo en el libro de Síntesis, ¿qué es el pecado? No lo sabemos, no lo podemos ver, porque es algo que no se gestó en este mundo, sino en un ser angelical, pero sí podemos ver sus efectos y la decadencia y lo que provoca en el corazón de los hombres y ha provocado, y cómo esa manifestación a través de los siglos se va, esa maldad, ese aumento de la maldad, se va como retroalimentando. Y uno puede decir: bueno, pero ¿cuán malo el hombre puede llegar a ser? ¿Cuán egoísta? Y este versículo creo que nos identifica a todos y cada uno de nosotros cuando dice: a este Jesús que vosotros crucificasteis. Una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es que, si bien se nos ha permitido vivir en esta dispensación de la gracia, no significa que no estemos calificados por la destrucción que el pecado ha hecho en nosotros, de decir: yo nunca hubiese crucificado a Cristo, nunca hubiese matado al Hijo de Dios. Porque si bien podemos decir que muchas veces, que no lo podemos hacer obviamente, pero decir esto no lo voy a hacer o esto yo nunca lo hubiese hecho, es tener un alto concepto de nosotros siendo pecadores y teniendo la misma podredumbre, la misma ceguera espiritual, en la misma condición de muertos que estaban estos hombres que crucificaron a Cristo y que han de tener también su paga por este hecho. Pero la realidad es que todos y cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, estamos bajo este
este efecto, ¿cómo podemos decir? Este virus mortal que vive y permanece en nosotros y que tenemos que entender, como decíamos, que no somos mejores que otros. Si en algo somos buenos es por la gracia y por la sola misericordia de Dios, porque un día se nos fue abierto la palabra del Evangelio, porque un día hemos oído, como dice en el 37, un día hemos oído del Evangelio de salvación de nuestro Señor, de su amor y de lo que Él había hecho por nosotros, y como dice aquí, nuestro corazón fue compungido. Y compungir significa punzar, dolerse de alguna culpa o pecado propio, y es lo que provoca un dolor profundo en el corazón. Y que esto lleva a una pregunta, que ¿cuál es la pregunta? Es decir, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos con semejante culpa y con semejante pecado? Y la respuesta es arrepentíos. Entonces, pensaba en esto en esta tarde, y la necesidad, en lo personal tal vez, no para hacerlo genérico, sino en lo personal, de la necesidad de encontrar en la palabra de Dios esta palabra que provoque en mi corazón como decir, sentirme compungido de corazón. Sentir esa palabra, pedirle al Señor en lo íntimo, en nuestras oraciones, que nos dé una palabra, no que despierte emociones profundas de lágrimas o de llantos, sino una palabra que duela y que muestre. Porque cuando la palabra de Dios se manifiesta de esta manera y toca en las fibras más íntimas de nuestro corazón y duele, solamente el que puede sanar esto justamente es la limpieza a través de la sangre preciosa de Cristo. Y pensaba justamente en esta necesidad, en lo personal, de encontrarme con una palabra, encontrarme con el Señor y decir, si bien yo no he crucificado en forma práctica por el tiempo a Cristo, ¿cuántas veces con mis acciones o mis rebeldías o mis acciones lo niego de tal manera que pueda decir, bueno, sí, yo lo estaría crucificando? Porque esto se manifestó a través del odio, de una cuestión espiritual de los hombres hacia el Hijo de Dios, el no querer escuchar sus palabras, el no querer oír lo que Cristo les quería decir, y que no sean nosotros que pase esta misma experiencia, de no querer oír lo que la palabra nos quiere decir. Y este compungir nos lleva a este arrepentimiento, que el arrepentimiento es el dolor por el pecado y el pesar, esto lo estoy leyendo del diccionario bíblico, el pesar de haberlo cometido, el abandonarlo con horror, acompañándolo, con un severo esfuerzo y con fe en la gracia de Dios, ¿sí? Y guiados por el Espíritu Santo. O sea, es una acción en la cual necesitamos pedirle perdón a Dios y con fe en la obra de Cristo y en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo apartarnos de ese pecado. Pero necesitamos encontrarnos con esta palabra, con este Cristo crucificado, el cual haga esto primero en nosotros, que nos pinche. Porque si yo no siento el peso del pecado, nunca voy a arrepentirme. Puedo sentir culpa, puedo decir, bueno, la verdad me equivoqué,
pero no es lo mismo que arrepentirme. Y comparado con esto, podemos leer un versículo más en 1 Corintios 3, cuando nos dice: les leo primero otro, en el 6:19, cuando dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro? Tal vez ignoramos que somos templo del Espíritu Santo. Por eso en 1 Corintios 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabéis? ¿Sabemos? Y acá se abre un gran interrogante, pensaba esta tarde, decir: sí, yo sé que soy templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en mí. Pero la experiencia no termina ahí, porque la pregunta que me hacía: ¿qué está pasando dentro del templo de Dios? Uno aquí en el templo busca todos los domingos o donde hay reuniones enseñar a los niños la reverencia, el estar callados, el orar con entendimiento, no burlarse de las cosas, cuidar el lugar, la vestimenta, la forma de hablar, la reverencia al cantar los himnos, al leer la palabra, al escuchar. Y eso está bien, porque tiene que ser así. Pero todo eso yo lo estoy llevando al plano espiritual diciendo: bueno, ¿cómo está mi templo interior? ¿Cómo estoy haciendo todo eso que profeso en lo íntimo? ¿Tengo un templo ordenado? ¿Está un lugar apto para sacrificar al Señor? ¿Está apto el lugar para el Espíritu que mora en mí, para su manifestación? Y se abre esto porque también dice en el versículo 17: si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y a veces me olvido de esto. Sé que soy un hijo de Dios, pero me olvido que con mis acciones y con mis actos estoy violentando este lugar. Santo, lugar que es santo porque mora el Espíritu de Dios dentro mío. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es: bueno, ¿en qué condiciones tengo el Espíritu? ¿Y cuántas cosas? El templo, mi interior. ¿Y cuántas cosas se gestan adentro mío? ¿Cuántas cosas hay? Y cuando uno dice, bueno, ¿cuántas cosas hay? Es muy genérico y que a veces tendríamos que tratar de desarrollar dentro de esas cuántas cosas hay, punto por punto, porque a veces cuando decimos, bueno, cuando oramos, decimos: perdóname por mis pecados. Y es un pedido genérico, amplio, pero no es un pedido puntual sobre un caso en particular. Lo cual trae el problema de no tomar conciencia de qué le estoy pidiendo perdón a Dios. Por eso el arrepentimiento siempre va acompañado de la confesión de pecado, ¿sí? Y que es necesario. Y entonces, de todo esto que estaba leyendo, en realidad llegué por un pasaje original que estaba leyendo, que estaba en el libro de Lucas, en el capítulo 12. Lucas 12.
cuando habla en el versículo, a partir del versículo 14, ¿no?, que habla del rico insensato. Pero el versículo 22 dice: y dijo a sus discípulos: no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, ni del cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Entonces el Señor le dice, por ejemplo, en el versículo 25: ¿y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? Y nos dice luego en el 27: considerad los lirios como crecen, no labran ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, y uno dirá, ¿qué tiene que ver? Y bueno, puede ser, y tal vez lo tomo en experiencia personal. Si bien todavía me considero joven, porque pensaba, ¿no?, yo cuando tenía la edad de Martín, que cumplió 25, y miraba a la gente de 40, decía, qué viejo que están. Y bueno, hoy me toca a mí tener 40, pero tal vez a los hermanos más grandes estas experiencias ya no les toca, que es justamente el afán o preocuparse por las cosas de aquí abajo. Y cuando uno se preocupa de las cosas de aquí abajo, esa turbulencia está sucediendo ¿dónde? En el templo de Dios, que soy yo. Entonces, cuando decíamos hace un momento, ¿no?, ¿cómo está mi corazón? Tal vez el templo, imagínense el templo aquí, con una turbulencia. A veces cuando hay tormenta y sentimos que las vigas crujen, y todo se mueve, que hace rato que no hay una tormenta tan fuerte, pero imagínense, ¿no?, un lugar totalmente movido por el viento, con polvo, con las cosas que no se pueden agarrar, que no se puede controlar, y tal vez está en nuestra vida o mi vida de esta manera, en la cual está fuera de control por los afanes de esta vida, de no saber qué hacer o para dónde ir. Y el Señor nos llama a poner un freno y confiar, como dice en el 28. Y si así viste Dios a las hierbas que hoy están en el campo y mañana desechadas en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, que vuestro Padre sabe, me olvidé los lentes, veo más o menos borroso, sabe que necesitáis estas cosas. Mas procurad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, el Señor nos llama, en la experiencia particular que a cada uno puede tener, en esa turbulencia íntima y personal, en los pensamientos, a una reflexión, es decir, hombre de poca fe. Entonces, pedirle perdón a Dios primeramente por tener poca fe. Tal vez alguno acá, como decía, ¿no?, de los mayores, ya que ha vivido y que tiene experiencias marcadas o que estas cosas ya las ha vivido, no califica como hombre de poca fe. Pero yo sí, debo decir que califico dentro de este grupo. Y el propósito es el versículo 31. Mas procurad el reino de Dios. Ese es el centro. Que si por la gracia de Dios logro ver este punto tan importante de que reconocer al Señor y decir, Señor, te pido perdón porque no lo estoy procurando, mi corazón
Como dice el 31, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Soy templo del Espíritu Santo. ¿Y qué estoy adorando en ese templo? ¿Qué hay? ¿Qué tesoro hay en ese lugar? Porque acá la palabra me dice, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué hay en ese templo que le pertenece a Dios, que por lo tanto lo estoy violentando y que he puesto otra cosa que no es de Dios? Otro tesoro, otro amor, otro Dios con minúscula, lo he puesto en el lugar que le pertenece a Dios. Y sabemos, por todo lo que conocemos las Escrituras, lo que Dios le hizo al pueblo de Israel por meter dioses ajenos en su templo, por adorar otros dioses. Y siempre decimos lo mismo, Dios no ha cambiado a lo largo de los años. Nos ve por misericordia a través de Cristo y nos tiene paciencia. Pero a Dios no le agrada que nosotros en nuestra vida, en el templo que le pertenece a Él, y como leímos en un versículo que dice, ya no sois de vosotros, o sea, no nos pertenecemos, que en ese lugar que le pertenece a Dios haya otra cosa, un anatema. Entonces es ahí donde el Señor me tiene que llamar a un examen personal, ahora a participar de los símbolos, y decir, Señor, hace tiempo que no hay ninguna palabra que me pinche el corazón. Hace tiempo que vengo a tu casa y no hay nada que me llame la atención. Que algo que me toque. Dureza, desinterés, ceguera espiritual. Y pedirle al Señor, Señor, necesito una palabra para limpiarme. Necesito que me hables al corazón. Y si en algo el Señor nos habla, es la necesidad de una limpieza y de examinar justamente cómo está mi interior. Si estoy viviendo atribulado, si estoy viviendo una turbulencia, si estoy poniendo en el lugar que las cosas santísimas que le pertenecen a Dios, las he quitado y he puesto otras, que mi corazón tiene puesto otras cosas ahí, otros intereses a los cuales adoro, y no estoy haciendo esto, procurando el reino de Dios. Y por lo que venimos estudiando, nosotros somos participantes del reino de Dios. Somos participantes. Y algo que como decía hoy un joven, ¿no? Se me mezclan todas las lecciones porque en la reunión de jóvenes estamos viendo el libro de Apocalipsis, entonces hay puntos que se van viendo en ambas lecciones. En algún punto decía, no me acuerdo en cuál de todos, que el lugar en los cielos que hemos de ocupar se define ahora y hoy. Lo que nosotros hacemos en esta vida ha de tener repercusión directa en los cielos. Entonces, ahora el Señor me llama a un examen personal y decir, bueno, ¿estoy procurando el reino de Dios? ¿Es mi objetivo vivir de tal manera que está bien, tengo necesidades, pasan cosas, hay turbulencias en la vida, cosas que uno no entiende, situaciones que uno no comprende? Pero, ¿qué puedo solucionar afanándome, enojándome, entristeciéndome? ¿Voy a poder solucionar algo? No. Entonces, tener esta fe, decir, Señor, ayúdame. Y como dice siempre el libro de Job, ¿no? Dios dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Lo que el Señor da es por gracia. Si el Señor lo quita, es tal vez porque lo necesitamos. Pero el Señor nos dice, no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega, ni polilla corrompe.
Entonces, esta es lo que el Señor me pide. Despojarme de todo lo que tengo. Y esto uno puede decir, bueno, pero no voy a ir a vender mi casa. Cada uno sabe, en personal, cuáles son aquellos tesoros íntimos en mi corazón, los cuales no quiero vender, no quiero entregar, porque son míos, porque me pertenecen, porque los adquirí con esfuerzo, porque los adquirí y son míos y me pertenecen y no los voy a largar. Pero mientras esté eso ahí agarrado, voy a vivir afanoso. ¿Por qué? Porque el Señor dice que esos tesoros son corrompidos y son robados. Acá el Señor habla en la parte material, pero en la parte física también. O sea, hacerme un tesoro espiritual para mí no va a llevar a otra cosa que un desgaste espiritual, un cansancio espiritual y un alejamiento delante del Señor. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que el Señor me lo va a pedir y yo no se lo voy a querer dar, y ahí va a haber una traba, porque el camino no va a estar libre. Eso que yo agarro y lo sostengo ha de ser una piedra de tropiezo a lo largo de toda mi vida, la cual nunca voy a poder avanzar si no la quito. Pero para que Cristo la quite, yo lo tengo que dejar. Entonces, hermanos queridos, ahora vamos a participar de estos símbolos. Yo voy a hacer lo mismo, en cómo está mi interior, esa turbulencia, y pedirle al Señor que golpee nuestro corazón y que tengamos la fe para decirle al Señor, acá estoy, ayúdame, porque sin ti nada puedo hacer. Bienaventurado, dice el 37, para terminar. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y pasando le servirá. Y aunque venga la segunda vigilia o aunque venga la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. ¿Sí? El versículo 40, vosotros también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Queridos, todo esto, el propósito es prepararnos también para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual está deseando participar de estos símbolos con nosotros allí en los cielos. Nos está esperando. Bueno, preparémonos como el Señor quiere y bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayude a cada uno de nosotros.